José María Arguedas es uno de los peruanos que impulsó a través de su nutrida obra antropológica y literaria el reconocimiento de la importancia que tenía un lado de la cultura peruana. Logró transmitirnos en sus escritos autenticidad y vitalidad. Dejó como legado importantes aportes que hoy empezamos a visibilizar. Voy a hacerles una confesión un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos. Yo era el menor y como era muy pequeño, me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un niño. Y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allí. Mi cama fue una batea de esas en que se amasa para hacer pan, se amasa harina para hacer pan, todas la conocemos, sobre unos pellejos y con una frazada un poco sucia pero bien abrigadora. Pasaba las noches conversando y viviendo tan bien que si mi madrastra lo hubiera sabido, me habría llevado a su lado en donde sí me habría atormentado. Así viví muchos años. Cuando mi padre venía a la capital del distrito, entonces era subido al comedor, se me limpiaba un poco la ropa, pasaba el domingo, mi padre volvía a la capital de la provincia, y yo a la batea, a los piojos y a los indios. El Perú es un país de una diversidad cultural enorme, rica y compleja, que hoy a través de sus actividades culturales expresamos. Cada día, nuestra diversidad es más valorada. Ser peruano no significó lo mismo a inicios del siglo XX que lo que significa hoy. El orgullo por lo originario se restringió por largos años a la celebración de las ruinas de una cultura que se asumía nuestra, pero ajena. Este orgullo por lo andino, por lo amazónico, por el enorme prestigio de las antiguas civilizaciones americanas, se acompañó de un menosprecio hacia las gentes que eran portadoras de los saberes, costumbres e instituciones relacionadas con estos bellos paisajes, y que hoy representan nuestro patrimonio cultural. Arguedas fue consciente de la estrecha relación entre las culturas originarias con nuestro pasado colonial, de nuestras ciudades con nuestro campo. Comprendía los procesos de cambios, las mezclas y el enriquecimiento cultural mutuo. La obra de José María tuvo dos motivaciones principales. Mostrar el valor de la cultura andina, que todo el mundo la apreciara en su valor, y por otro lado, golpear como un río la conciencia de ese lector que es prejuicioso y racista. Si bien es cierto que Arguedas se refiere cuando habla de la igualdad de culturas, fundamentalmente a la andina, hay varios pasajes en que dice que el Perú es un país riquísimo culturalmente, que se pueden vivir acá todas las patrias, ¿no? Y él como demonio feliz quiere cantar en español y en quechua, y en todas las patrias. Pero ¿esto qué quiere decir? Volvemos al tema del igualitarismo, ¿no? Para que exista la interculturalidad tiene que haber igualdad, no puede haber racismo, no puede haber dominación, no puede haber este sentimiento de unos que desprecian a los otros, que se creen superiores, y de otros que se creen inferiores. Entonces, en 1966 le preguntan a José María Arguedas, ¿cómo considera usted que ha contribuido a fortalecer la peruanidad? ¿Sabe lo que responde? De 2 maneras. Primero, he tratado de hacer ver, de difundir, de que los demás visualicen el valor, las creaciones artísticas del pueblo quechua. Lo que él ha hecho, su obra, que es con un lenguaje maravilloso expresar el alma andina, eso mismo lo hace difundiendo los mitos, difundiendo cuentos, difundiendo música, ya, eso por un lado. Y por otro lado dice, he colaborado a la peruanidad elevando los niveles de autoestima de las poblaciones subjugadas. De tal manera que hoy día esos migrantes andinos se sienten de igual a igual. Sienten que su cultura no tienen vergüenza de hablar en quechua. Eso poco a poco, se está logrando. Hay varios estudios sociológicos que así lo evidencian, que no tienen ninguna vergüenza, por ejemplo, en ir a sus fiestas patronales, vestirse con sus trajes tradicionales y después regresar y ponerse su blue jean, o ahí mismo ponerse su blue jean.
esta coexistencia de tradiciones es a lo que se refería, es la riqueza que José María veía con mucho optimismo.